implican la necesidad de incorporar temas de medicina tradicional en los planes curriculares. Hay que entender que muchos de los problemas de salud de nuestras poblaciones en el Ande y en la Amazonía se deben al desconocimiento de los médicos, de los estudiantes, de cuál es la realidad de la interculturalidad que hay en el país. O sea, uno quiere aplicar la medicina convencional a sistemas tradicionales, lo cual no es fácilmente aplicable, y por eso son los problemas que existen en la actualidad. ¿Qué cosa es, para que el público entienda con mayor facilidad, un principio activo? Suena medio extraño el nombre este. Hay que entender que las plantas tienen compuestos químicos. Son moléculas, digamos, son diferentes moléculas de diferentes composiciones químicas, las cuales pueden tener efectos. Cuando tiene un efecto determinado, se llama que ese compuesto tiene un principio activo. Muchas veces las plantas actúan, digamos, en sinergia, que se llaman en simbiosis, que combinadas tienen un mejor efecto, solas menos efecto. Entonces, a veces hay gente que dice, hay que buscar un principio activo de una planta, pero en realidad pueden estar interactuando entre sí, que cuando uno la separa, más bien puede perder. La planta en su conjunto. En su conjunto tiene más fuerza que sola, ¿no? Y muchas veces, como tiene, por ejemplo, la cultura china, coreana, que es una tradición más bien poliherbal, que para los tratamientos utilizan mezcla de diferentes plantas, que no ocurre mucho en el Perú. En el Perú más bien la tendencia es una planta o una enfermedad. Pero también se entiende que dentro de esa planta hay una sinergia, hay una simbiosis entre diferentes sustancias que van a apoyar para resolver un problema. Pero tú dices que Abraham Weisberg ha descubierto el principio activo de sangre de grado, ¿no? Sí. ¿Qué cosa ha sido? ¿Una molécula? Sí, era una molécula, la taspina, pero lamentablemente... ¿Qué propiedad tiene esa molécula? Muchas veces cuando uno hace un descubrimiento puede haber sido ya descrito en otros lugares sin haberlo asociado en sí a la patología o al problema que se trata de curar. La sangre de grado, con esta taspina, lo que hace es curar los procesos ulcerosos, ¿no? Y es tal cual lo usan en las poblaciones de la Amazonía. Pero si uno descubre el principio activo, eso es un paso para la síntesis, ¿o no? Cierto. Cuando uno descubre un principio activo, quiere decir que está describiendo la característica de la molécula, y por lo tanto, al yo conocer la característica de la molécula, puedo tener la capacidad de poder sintetizarlo en el laboratorio. Hace un mes me enteré que algunos laboratorios norteamericanos vienen a las comunidades indígenas, y en comunicación con estas se enteran de las propiedades de algunas plantas, y luego ellos patentan algún medicamento. Es cierto, el problema de propiedad intelectual pues es un problema todavía de difícil solución, y efectivamente. Ahora el TLC, según se ha firmado con Estados Unidos, allí se coloca que tiene que haber un acuerdo con la comunidad que da la información, ¿no? Sí. Por ejemplo, las normas actuales de propiedad intelectual de Indecopi no permiten que uno pueda patentar nuevas funciones. O sea, uno puede hacer una investigación de la planta y encuentra una función que nunca fue descrita tradicionalmente, la desea patentar y no se puede. Pero si uno va a Estados Unidos sí la puede patentar. Entonces, por eso para un extranjero es más fácil patentar fuera que un peruano patentar en el propio país. Pero también es cierto de que si se abriera la posibilidad de patentar funciones, también un extranjero puede patentar en el Perú, y lo que un peruano demora en patentar una vez, pueden llegar 1000 o 2000 solicitudes de patentes de extranjeros para el mismo propósito. Pero tú conoces patentes ya peruanos, porque esa es una de las deficiencias de nuestro país. No tenemos suficientes patentes. Bueno, no hay muchas, pero el otro problema es el siguiente, ¿no? Una patente, yo digo, es como cuando uno hace un CD, una canción. O sea, una canción lo puede comprar millones de personas, no lo compran más que el propio dueño de la canción. Igual es la patente puedes tenerla, y si nadie la compra es un gasto. Hasta que se hace público, entonces es un gasto que efectivamente no tiene utilidad. O sea, todavía creo que estamos en transición en lo que es primero hacer patente y luego cómo comercializar las patentes. Muy bien. Doctor Luis Pun, usted nos hablaba fuera del micro, estos términos que a veces la gente pues los escucha raros, la homeopatía, la alopatía. ¿De dónde vienen esos nombres y qué significan? Homeopatía quiere decir, homeo es semejante, igual, y patos, enfermedad.
Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con el remedio homeopático es remediar los síntomas que la enfermedad tiene. Entonces el medicamento homeopático se basa, uno, en la dosis mínima que se utilizan dosis muy pequeñas. Dos, se basa en el principio de semejanza, tratamos de igualar la enfermedad. Tres, se basa en un principio de patogenesia, quiere decir que nosotros, cuando tomamos el medicamento, si una persona sana toma el medicamento homeopático, va a producir una serie de defensas. Va a producir una serie de síntomas, no va a producir enfermedad, va a producir una serie de síntomas. Vamos a suponer que esta persona toma el medicamento homeopático y tiene dolores de cabeza en la mañana. O toma el medicamento homeopático y tiene temor a la oscuridad. Cuando nosotros encontramos un paciente que tiene dolores de cabeza por la mañana y temor por la oscuridad, le damos este remedio homeopático y el problema se soluciona. No, me refería también, usted me decía que se parece un poco a vacunas cuando se le da el producto en bajas dosis. De alguna manera el cuerpo se defiende y crea mecanismos para el caso que venga, digamos, la enfermedad misma, ¿no? Sí, nosotros hemos podido intervenir como en homeopatía, se puede intervenir muchas veces, incluso en la epidemia del cólera. Homeópatas Sin Fronteras vino al Perú a trabajar y se llegó a identificar una cosa que se llama el genio epidémico en homeopatía, y podíamos dar medicamentos como prevención. ¿Y la alopatía? ¿De dónde viene esa palabra? Y la alopatía también es un término que lo acuñó Hahnemann hace 250 años. Se refiere a la curación, patos, de enfermedad, y alo por diferentes. Entonces nosotros tratamos en la medicina convencional usando los contrarios. Claro. Estaba leyendo antes de venir al programa una información de que en Rusia, creo que ven este asunto de la alopatía, se van a los ríos, a los charcos, a encontrar los anticuerpos de las enfermedades que tienen los rusos, y que finalmente pues en la farmacia, pues en lugar de haber medicamentos convencionales, hay las bacterias, los microbios que han encontrado en frasquitos que han encontrado, y que se identifica cuál ataca la enfermedad tal. ¿Cómo es un poco complicado ese medicamento de ir a los charcos y a las lagunas a encontrar los anticuerpos? Sí, habría que leer un poco el tema, no conozco ese sistema. Doctor Gustavo González, usted es un hombre muy premiado, y una vez me dijo que en realidad su formación la ha hecho íntegramente en el Perú. No, hay gente pues que apenas termina la universidad corriendo al extranjero porque eso le da prestigio. Usted, sin necesidad de hacer esas cosas, ha tenido muchos premios. ¿A qué se debe, cree usted, esa... primero, ¿a qué se debe que no quiso o no se fue al extranjero como todo volando? Bueno, lo cierto es que uno debe sentirse con la confianza de que el país tiene la capacidad para formarlo bien y desarrollarse. Y yo quería hacer un experimento conmigo mismo y decir que yo podía ser capaz de hacer investigación de alto nivel, publicarlo en revistas internacionales antes de salir al exterior, y fue así, ¿no? Yo he estudiado en la universidad de muy joven, en la Cayetano Heredia, he sacado mi maestría, mi doctorado el año 85, o sea que tengo 25 años de doctor.